Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar de la Roma del emperador Nerón. Puse ahí la frase del arte nos sustentará porque fue una frase que dijo que no sé Suetonio que dijo porque bueno, él se consideraba pues un artista, un gran artista. Eh, bueno, vamos a empezar. Esta imagen está tomada. Bueno, tomada, ¿no? Está compartida, digamos, dibujada desde Nerón viendo el incendio de Roma del año 64, desde el Monte Esquilino, donde estaba parte de sus residencias, y bueno, tocando su arpa, porque él, pues bueno, se consideraba un artista, ¿no? Bueno, Nerón es un personaje muy interesante en la historia de Roma. Finalmente él tiene una gran fascinación por las artes, el teatro, los deportes, escribía obras, escribió La caída de Troya y actuaba en sus propias obras, ¿no? Eh, Nerón pasa como un pirómano, un megalómano, un matricida, un caprichoso, y amante de pasatiempos viles como el teatro y el deporte. Viles en el sentido de que los romanos no consideraban estas actividades como hoy en día, ¿no? Como muy dignas. Tanto la actuación como el deporte eran algo de esclavos, ¿no? Los gladiadores eran esclavos, muchos actores eran esclavos de Grecia, algunos esclavos libertos, ya liberados, pero bueno, realmente tenían esta connotación como baja, a diferencia de los romanos ciudadanos que, bueno, tenían las virtudes de política y demás. Entonces, estas actividades se consideraban bajas, ¿no? Bueno, eh, aquí pongo un relieve en un edificio de Sebastillón, en la actual Turquía, donde se aprecia a Agripina, que es la madre de Nerón, que corona a su hijo y que está representada como la diosa Fortuna con su cornucopia, ¿no? Que es el símbolo de la abundancia, este cuerno con frutas. Que también pues comparte el dios griego Dionisio. Y bueno, Agripina pues era una patrona romana muy importante, fue hermana de Calígula. Eh, Ella había participado en el complot contra su hermano Calígula, fue exiliada y después volvió del exilio con el emperador Claudio, terminó casándose con él, eh, y bueno, para asegurar el futuro de su hijo, de Nerón, ¿no? Nerón llega al trono a los 19 años, en una relación complicada con su madre, en el sentido que su madre fue muy activa políticamente desde chiquita, ¿no? El hecho de ser pues, hija de Germánico, Germánico era un gran general, que de hecho estaba apuntado para ser emperador, finalmente por un complot lo matan, pero bueno, es muy importante, Germánico, su padre, y bueno, desde luego su hermano, siempre estuvo como muy metido en la política, entonces pues cuando llega como esposa de Claudio, pues desde luego ella se encargaba de muchas cosas porque Claudio era un emperador débil, por lo que podemos saber, un emperador que le interesaba mucho la historia, que estaba más metido en los libros y un poco alejado de la política. Hoy podríamos decir que tendría una especie de autismo, por así decirlo, como muy reservado. eh, y entonces, pues, Agripina como que toma ese rol como de apoyo para Claudio. Y bueno, desde luego, pues elige a muchos, tiene una relación, pues, de dominio con su propio hijo, ¿no? Eh, Finalmente, pues él se enamora de Popea Sabina, una noble de Pompeya, que bueno, es interesante porque en las excavaciones de esta ciudad se ve su casa y bueno, se puede saber mucho de ella y finalmente pues mata a la mamá, eh, por esta discrepancia que tenía como con ella, ¿no? Eh, Aquí es muy interesante la figura de Nerón en el sentido de que él, después del incendio, que ahorita lo vamos a ver, construye una estatua, un coloso, como el que se aprecia aquí o se aprecia en esta moneda del año 64, el que él se identificaba mucho con el dios Apolo de los griegos. Era considerado este dios solar,
Entonces tenía una corona de 7 picos, como el que tiene la Estatua de la Libertad. Y bueno, pero él hace esta estatua en uno de los jardines de la Domus Aurea, que después el emperador Tito y Domiciano tiran para hacer el que hoy conocemos como el Coliseo, que es realmente el circo máximo. Y afuera del Coliseo, pues se quedó la estatua de Nerón. Y de hecho, por eso se llama Coliseo. La gente, cuando cae Roma, cuando cae el circo, pues el circo ya no se usaba. El circo, pues dejó en tiempos cristianos, pues se prohibió. Entonces, pues le empiezan a llamar pues, los habitantes de Roma Coliseo, ¿no? El que está al lado del Coloso. Finalmente el Coloso creo que lo destruyen, se lo roban, o como todas las estatuas de la Roma antigua en los tiempos de la caída, pues lo funden y bueno, hacen muchas cosas con la caída, ya veremos la caída algún día, pero bueno, aquí lo vemos representado como Helios. Aquí particularmente vamos a hablar del incendio del año 64, que es el incendio famoso que después le echa la culpa a los cristianos, ya veremos por qué. Pero vemos que los incendios eran muy comunes en Roma por el uso de lámparas, de aceite en las noches y por construcciones de madera, ¿no? Pero este incendio quedó muy grabado en la historia popular porque pues, fueron los cristianos los que fueron culpabilizados, ¿no? El incendio duró 9 días, se extendió por los barrios populares hasta el circo máximo, inclusive llegó al foro, ¿no? Suetonio culpa a Nerón, dicen que fue él, eh, porque según él le desagradaba la fealdad de los edificios antiguos y los barrios populares, que bueno, no se culpa, pero bueno, realmente en defensa de Nerón, él no estaba en la ciudad cuando el incendio sucedió. Los incendios, como ya dije, eran muy comunes. ¿Eso quiere decir que los cristianos lo tenían? Por supuesto que no. Realmente los cristianos no tuvieron culpa de esto. Pero fue interesante en el sentido en el que, a ver, después del incendio, ¿a quién se le echa la culpa? Hoy en día, cuando hay un incendio, cuando hay algo así, pues vemos culpables humanos y culpables divinos, ¿no? Perdón, en ese momento se trataba así. Entonces, de modo divino, pues dijeron, esto es un castigo de los dioses, se hicieron las ofrendas necesarias, pero también humanamente, pues hubo que buscar culpables, ¿no? Insisto, Suetonio culpa a Nerón, y Nerón, por recomendación de un liberto imperial, que se llamaba Antonio Félix, que era judío, este, pues culpa a los cristianos, como nos dice Tácito. A Tácito hay que leerlo porque desde una perspectiva muy particular, porque es como noble romano, intelectual, pues no le agradaban nada ni los cristianos ni el judaísmo, eran en general religiones que no se entendían desde la perspectiva de la nobleza romana, ¿no? Y aquí nos dicen, Nerón hizo pasar como culpables y sometió a los más sofisticados tormentos a gentes que, odiosas por sus abominaciones, el vulgo llama cristianos. Se les daba ese nombre por Cristo, a quien bajo el reinado de Tiberio, el procurador Poncio Pilato, habían condenado al suplicio. Reprimía en aquel momento esa exacerbable superstición, de nuevo irrumpía no solo en Judea, sino en la urbs, donde todas las atrocidades y desvergüenzas del mundo convergen. Eh, en ese sentido, parece que Nerón estaba muy metido en lo suyo, no tenía conocimiento de tantas religiones que había en la urbs, en Roma, pero sí parece que este liberto imperial que ya había tenido un acercamiento con el cristianismo, en el sentido en el que él le tocó iniciar como un procedimiento en contra del propio San Pablo, pues las cartas. Entonces, él sí conocía bien el cristianismo y él, pues era un poco raro y entendible en el sentido de que para los romanos la crucifixión pues era un castigo fuerte, ¿no? Era un castigo muy grave y quienes lo sufrían pues eran criminales, ¿no? Entonces, una nueva religión liderada por un criminal para ellos, pues era algo muy raro, ¿no? De verdad, muy raro. Entonces, pues realmente empiezan estas persecuciones, y bueno, ya sabemos desgraciadamente lo que pasa. Esta es la Domus Aurea. Después del incendio, pues él dice, pues ya no hay nada, venga, vamos a hacer una casa.
La Domus Aurea está aquí al lado del Coliseo, como lo pueden ver. Esta es una de las representaciones de la casa, eh, de la Casa de Oro, la Domus Aurea. Y bueno, está por acá la estatua. Bueno, finalmente vemos cómo el comportamiento de Nerón se vuelve más errático, eh, se vuelve mucho más errático y no sé por qué se abre una ventana. Y bueno, finalmente en toda esta parte errática, pues muchos de sus consejeros que le había puesto su madre, pues los va eliminando poco a poco. Llegan muchos muy influyentes que él pone, y digamos que los pone a pelear, también jóvenes y demás. Y bueno, finalmente es derrocado. Eh, Hay una conspiración de gobernadores del Senado y bueno, de muchos de los comandantes del ejército que después se van a pelear el otro año, en el año de los cuatro emperadores, Vitelio entre ellos. Pues bueno, le dan un golpe de estado y finalmente pues su secretario lo apuñala a órdenes de él y bueno, dice qué gran artista muere conmigo. Eh, bueno, eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a hacer cápsulas pequeñas de la historia de Roma. Y bueno, suscríbanse si pueden. Y hasta luego.